El sonido seco del cajón al cerrarse todavía vibraba en la habitación cuando me di cuenta de que algo estaba mal. No fue inmediato. No fue una alarma. Fue esa sensación lenta, pesada, que se instala en el pecho cuando el silencio dura más de lo normal. Me acerqué a la cómoda casi por reflejo, sin saber exactamente qué buscaba, hasta que mis dedos tocaron el espacio vacío. El cajón estaba abierto. Ese cajón. El único que nadie tocaba. El que todos sabían que no se abría sin permiso. El que guardaba lo poco que aún me conectaba con el hombre que me enseñó a ser quien soy. Sentí como el corazón me dio un golpe seco cuando vi el hueco donde debería estar la cajita de terciopelo verde. Pasé la mano por el fondo del cajón, como si el reloj pudiera aparecer por arte de magia. Moví papeles, fotografías viejas, recibos amarillentos, cartas que ya nadie lee, pero el espacio seguía vacío. No, murmuré. No puede ser. Me senté en la orilla de la cama. Esa misma cama donde, cuando era niño, mi abuelo se sentaba a contarme historias mientras sostenía en la mano su reloj de bolsillo de oro. El mismo reloj que me había entregado años después con una promesa que todavía escucho con claridad. El tiempo de un hombre honrado vale más que cualquier cosa. No era solo un reloj. Era lo último que me había dejado. Era el símbolo de todo lo que me enseñó. Marqué el número de mi hijo con manos temblorosas. Una vez. 2 veces. Buzón. 3 veces. Nada. A la cuarta llamada contestó, con esa voz apurada que se volvió habitual en los últimos años. ¿Qué pasó, papá? Estoy ocupado. El reloj de tu abuelo, dije sin rodeos. El de bolsillo. No está en el cajón. ¿Lo moviste? Silencio. No un silencio cualquiera. Ese silencio que los padres aprendemos a reconocer. El silencio donde la verdad se organiza para convertirse en mentira. Ah, eso, respondió al fin. Sí, sobre eso quería hablar contigo. El estómago se me cerró. ¿Qué hiciste? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Suspiró, como si yo fuera un niño exagerado interrumpiendo algo importante. Papá, no te pongas así. Tuve que venderlo. Las palabras tardaron en llegar a mi cabeza. Las escuché, pero no las entendí. Como si alguien hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que lo vendiste? Dije. ¿Qué acabas de decir? Tranquilo, respondió. Solo estaba ahí guardado. Nadie lo usaba. Y necesitaba dinero. Dinero. ¿Cuánto? Pregunté con la garganta seca. 30,000 pesos. No está mal, ¿no? Para algo tan viejo. 30,000 pesos. El reloj de mi abuelo. El hombre que trabajó 48 años sin faltar un solo día. El hombre que se levantaba antes del amanecer, tomaba 2 camiones y regresaba con las manos partidas por el trabajo. El hombre que nunca pidió nada a nadie. 30,000 pesos. Ese reloj no era tuyo, dije despacio. Era de tu abuelo. Él te cargó cuando eras niño. Te daba dulces a escondidas. Te cuidó cuando yo trabajaba turnos dobles. Papá, dijo fastidiado. Ya murió. No va a extrañarlo. Y tú tampoco lo usabas. Hay dolores que un hombre se guarda durante años hasta que un día el pecho ya no aguanta más. Cerré los ojos y lo vi. A mi abuelo sentado en el patio, limpiando el reloj con un trapito como si fuera una reliquia sagrada. Este reloj no es para presumir, me decía. Es para recordar que el tiempo se honra trabajando derecho. ¿Dónde lo vendiste? Pregunté. En la relojería de la Avenida Hidalgo. La de Don Ernesto. Don Ernesto. El mismo relojero que conocía a mi abuelo desde hacía décadas. El mismo que había reparado ese reloj cuando se rompió la cuerda en los años 90. El mismo que sabía exactamente lo que significaba esa pieza. Colgué sin despedirme. Por primera vez en la vida, le colgué a mi propio hijo. Me quedé ahí, sentado, mirando el cajón vacío, tratando de entender cómo el niño al que cargué en brazos, al que enseñé a andar en bicicleta, al que cuidé cuando tuvo fiebre de madrugada, podía tratar la memoria de nuestra familia como si fuera chatarra. ¿Cuántas veces un padre se traga el orgullo para no discutir? ¿Cuántas veces fingimos que no duele para seguir siendo el fuerte? Esa noche, a mis 63 años, entendí que existe una soledad muy específica. La soledad del padre que descubre que el amor que sembró durante décadas no dio fruto.
Es la soledad de darse cuenta de que para tus propios hijos no eres papá. Eres un recurso. Un cajero automático con piernas. Pero si mi hijo pensaba que iba a aceptar eso en silencio, como había aceptado tantas otras cosas en los últimos años, estaba muy equivocado. Porque ese reloj no era solo un objeto. Era una promesa. Y alguien la había roto. Si alguna vez sentiste que toda una vida de sacrificio como padre valía menos que un capricho de tu propio hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que ocurrió después de descubrir la venta de ese reloj me enseñó que un hombre solo pierde su dignidad cuando acepta ser tratado como cosa y no como padre. Mi nombre es Raúl, tengo 63 años, y antes de contarte cómo terminé enfrentando a mi propio hijo, necesito que entiendas quién era yo, y quién fue el hombre que me enseñó a nunca agachar la cabeza. Nací en 1961 en una familia humilde. Mi padre murió joven y quien realmente me crió fue mi abuelo Esteban Morales. Un hombre serio, callado, de esos que no hablan mucho pero cuando lo hacen, dejan marca. Trabajó casi toda su vida en un taller mecánico, reparando lo que otros daban por perdido. Fue él quien me enseñó que un hombre se mide por su palabra y por cómo cuida lo que le confían. El reloj llegó a sus manos el día que consiguió su primer trabajo estable. No era joven. Tenía ya más de 30 años. Se lo compró después de ahorrar durante meses, privándose de muchas cosas. Un hombre necesita saber cuánto vale su tiempo, me decía. Cada domingo lo sacaba del bolsillo del chaleco, le daba cuerda y me llamaba para que escuchara el tic-tac. ¿Oyes eso?, me preguntaba. Eso es constancia. Cuando cumplí 17 años y empecé a trabajar, me llamó a su lado y me dijo algo que jamás olvidé. Este reloj va a ser tuyo algún día. No porque sea de oro, sino porque representa quiénes somos. Murió cuando yo tenía 38. El día del funeral, mientras todos lloraban, yo sentía el peso del reloj en el bolsillo del saco como si me hubiera dejado una responsabilidad enorme. Durante 25 años lo cuidé como si fuera parte de mí. Cada cierto tiempo lo limpiaba. Nunca lo vendí. Nunca lo empeñé. Nunca lo usé para presumir. Y ahora, había desaparecido. Durante años trabajé sin descanso. Crié a mi hijo solo después de que su madre murió. Renuncié a cosas, a viajes, a tiempo para mí. Siempre pensando que algún día lo entendería. Esa noche entendí que había criado a alguien que nunca aprendió el valor de lo que recibió. Pero todavía no sabía lo peor. Porque a la mañana siguiente, cuando entré a la relojería de don Ernesto, descubriría que el reloj no solo había revelado una traición, sino una verdad que cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara el despertador. No porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo aprende a reaccionar antes que la cabeza cuando algo importante se rompe por dentro. Me quedé unos segundos mirando el techo, escuchando el silencio de la casa, ese silencio pesado que se siente distinto cuando sabes que algo ya no está donde debería. Me levanté despacio, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Vi a un hombre de 63 años con ojeras marcadas, el cabello entrecano y una expresión que no reconocía del todo. No era tristeza pura. Era algo más denso. Era decepción mezclada con una claridad incómoda. Antes de salir de casa abrí el cajón otra vez. Como si durante la noche el reloj hubiera decidido volver por su cuenta. El espacio seguía vacío. El hueco parecía más grande de lo que realmente era, como si el cajón mismo supiera que algo sagrado había sido arrancado de ahí. Cerré con cuidado y salí. La relojería de don Ernesto estaba a 10 minutos caminando. 10 minutos que se me hicieron eternos. Cada paso iba acompañado de recuerdos que no había pedido. Mi abuelo ajustando la cuerda del reloj con paciencia. El sonido suave del tic-tac marcando el ritmo de las tardes. Sus manos ásperas, llenas de grasa y trabajo, sosteniendo el oro con un respeto que no tenía nada que ver con el dinero. Llegué a la tienda y empujé la puerta. La campanita sonó igual que siempre. Don Ernesto, dije. El hombre levantó la vista desde el mostrador. 70 y tantos años, espalda encorvada, letes gruesos y las manos temblorosas de quien ha pasado la vida entera trabajando con piezas diminutas. Raúl, dijo lentamente. Qué sorpresa verte por aquí tan temprano. Algo en su tono me confirmó que ya sabía a qué iba. Necesito hablar con usted, respondí. Sobre un reloj. Se quitó los lentes con calma, los dejó a un lado y me miró directo a los ojos. No con culpa. Con preocupación. Siéntese, por favor. Me senté frente al mostrador.
Sentí el corazón acelerar. Mi hijo estuvo aquí ayer, dije. Trajo el reloj de bolsillo de mi abuelo. Don Ernesto asintió despacio. Sí. Estuvo. ¿Lo vendió? Don Ernesto suspiró, como si esa pregunta le pesara más de lo que parecía. No exactamente. Mi estómago se contrajo. Explíqueme. Se levantó, caminó hasta una puerta pequeña al fondo del local y la abrió con una llave. Regresó con una caja de terciopelo oscuro en la mano. La colocó frente a mí con un cuidado exagerado, como si llevara algo vivo. Cuando su hijo entró ayer con este reloj, dijo, casi se me cae el alma al suelo. Abrió la caja lentamente. Ahí estaba. El reloj de mi abuelo. Brillaba igual que siempre. El mismo brillo suave, discreto, que nunca fue ostentoso. Sentí una mezcla de alivio y rabia tan intensa que tuve que apretar las manos para no temblar. ¿Por qué está aquí? Pregunté. Porque no quise venderlo, respondió. Y porque sabía que algo no estaba bien. Me explicó que mi hijo llegó con prisa, diciendo que el reloj ya no servía y que yo había autorizado la venta. Dijo que necesitaba el dinero de inmediato. Que no había tiempo para evaluaciones. Le pregunté varias veces si usted estaba enterado, continuó. Me respondió que sí, que usted estaba grande, que ya no se daba cuenta de esas cosas. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Cuánto le ofreció? Pregunté. 30.000, respondió. Y eso fue intencionalmente bajo. ¿Bajo? Repetí. Don Ernesto me miró con seriedad. Raúl, este reloj no es cualquier cosa. Se inclinó hacia mí y señaló la parte trasera de la caja. Es un reloj suizo de mediados del siglo pasado, en estado original. Muy pocos quedaron así. Su abuelo lo cuidó como se cuida algo que se ama de verdad. Abrió la tapa trasera con una herramienta pequeña y me mostró el mecanismo. Limpio. Preciso. Vivo. Yo no soy experto en subastas internacionales, dijo, pero conozco bien estas piezas. Y esto es especial. Me quedé mirando el reloj sin tocarlo. Como si al hacerlo pudiera romper algo. ¿Cuánto vale? Pregunté finalmente. Don Ernesto no respondió de inmediato. Cerró la caja, respiró hondo y dijo una cifra que me dejó sin aire. En una valoración conservadora, varios cientos de miles. Sentí que el piso se movía. ¿Qué? Su hijo intentó vender una pieza que vale más que muchas casas, continuó. Por 30.000 pesos. El silencio cayó entre nosotros como una losa. Entonces, dije con la voz quebrada, ¿por qué no se lo compró? Don Ernesto negó con la cabeza. Porque no me atreví. Porque conocí a su abuelo. Porque sé lo que ese reloj representa. Y porque, para serle honesto, tuve miedo. ¿Miedo de qué? De que si no lo retenía aquí, su hijo fuera a otra parte. A alguien sin escrúpulos. A alguien que se lo quitara por una miseria y desapareciera con él para siempre. Me miró fijamente. Preferí quedármelo unos días, con la excusa de una evaluación. Sabía que usted vendría. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, logré decir. Asintió en silencio. Pero hay algo más, agregó. ¿Qué cosa? Mientras su hijo estuvo aquí, recibió una llamada. Levanté la vista. ¿Una llamada? Sí. Hablaba fuerte. No se dio cuenta de que lo escuché. Tragué saliva. ¿Qué dijo? Don Ernesto dudó unos segundos antes de continuar. Dijo algo así como: no pasa nada. El viejo ni se va a dar cuenta. Siempre está distraído. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y después dijo algo que me heló la sangre, añadió. De todas formas, cuando se muera, todo va a ser mío. Las palabras se me clavaron como agujas. Cuando se muera. No, sí. ¿Cuándo? Salí de la relojería con el reloj guardado en el bolsillo interno del saco, tan cerca del corazón como pude. Caminé sin rumbo por varias calles, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo no solo había vendido el reloj. Había planeado hacerlo a escondidas. Había mentido. Y, peor aún, había hablado de mi muerte como si fuera un trámite pendiente. Fue ahí cuando entendí que el problema no era el reloj. El reloj solo había destapado algo mucho más profundo. Durante años había ignorado señales que ahora se acomodaban en mi cabeza como piezas de un rompecabezas.
Las llamadas solo cuando necesitaba dinero. Las visitas rápidas. Las conversaciones cortadas por el celular. Las excusas. Siempre pensé que era parte de crecer. Parte de hacerse adulto. Pero no. Era algo más. Esa tarde llegué a casa y me senté en la sala sin prender la televisión. Me quedé mirando la pared durante horas. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo pensé. Pensé en todas las veces que había callado. En todas las veces que había cedido. En todas las veces que había confundido amor con obligación. Y por primera vez me hice una pregunta que nunca me había permitido formular. ¿Y si yo también tenía culpa por haber enseñado que podía ser usado? Esa noche entendí que no bastaba con recuperar el reloj. Tenía que recuperar algo mucho más importante. Mi dignidad. Pero antes, necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Y para eso, tendría que mirar con honestidad los últimos años de mi vida. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera pensando en el reloj, sino porque por primera vez en muchos años me permití pensar en todo lo demás. En las pequeñas cosas que siempre había justificado. En los detalles que había barrido debajo de la alfombra con la excusa de «es mi hijo» o «ya entenderá algún día». El reloj fue solo el detonante. La grieta ya estaba ahí desde hacía tiempo. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja. No tenía un plan todavía. Solo una necesidad urgente de ordenar los recuerdos antes de que se me vinieran encima como una avalancha. La primera señal apareció poco después de que murió su madre. Cuando ella enfermó, yo me hice cargo de todo. Hospitales, medicinas, citas, noches sin dormir. Él aparecía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano. No aguanto verla así, decía, como si a mí no me doliera verla apagarse poco a poco después de 30 años juntos. Cuando ella murió, quedé vacío. Perdido. Fue él quien se ofreció a ayudarme con los papeles, con las cuentas, con las cosas que yo no tenía cabeza para resolver. «Déjamelo a mí, papá», me dijo. «Tú no estás bien para lidiar con esto». En ese momento pensé que era cuidado. Hoy sé que fue control. 3 meses después del funeral descubrí que había vendido todas las joyas de su madre. Todas. El anillo de bodas. Los aretes que le regalé en nuestro aniversario 20. Una cadena que había sido de su abuela. «Papá, esas cosas solo estaban guardadas», me dijo cuando lo confronté. «Y tú no las ibas a usar». Acepté la explicación. Me convencí de que tenía razón. Ese fue mi primer error. La segunda señal llegó con el dinero. Nunca fue de golpe. Siempre fue poco. Siempre fue solo esta vez. «Papá, se me juntaron unos gastos». «Papá, es un préstamo, el próximo mes te pago». «Papá, surgió una emergencia». La primera vez fueron 5,000 pesos. Luego 10. Luego 15. Nunca grandes cantidades. Nunca algo que sonara alarmante. Pero siempre constantes. Siempre oportunas. Siempre acompañadas de una historia bien ensayada. Nunca me devolvió nada. La tercera señal fue el coche nuevo. Un modelo reciente, brillante, estacionado frente a su departamento. Yo seguía manejando el mismo carro viejo desde hacía más de 10 años. «¿Cómo lo pagaste?», pregunté. «Lo financié», respondió. «Todo bajo control». Semanas después llegó el primer aviso de pago a mi casa. Había puesto mi nombre como aval. Sin decirme. Sin preguntarme. Cuando lo enfrenté, lloró. Lloró como cuando era niño y rompía algo. «No quería molestarte, papá», me dijo. «Sabía que ibas a aceptar». Y acepté. Pagó un par de mensualidades y luego nada. El coche siguió siendo suyo. La deuda también. La cuarta señal fue el olvido. Mi cumpleaños número 60 pasó sin una llamada. Preparé una cena sencilla, compré un pastel pequeño, me senté a esperar. Nada. Al día siguiente me llamó. «Perdón, papá. Se me fue. Tenía mucho trabajo». El trabajo siempre era la excusa perfecta. El trabajo y el cansancio. La quinta señal fue la forma en que hablaba de mí con los demás. Lo descubrí por accidente. En el supermercado me encontré a un amigo suyo. «Qué suerte tiene», me dijo. «Siempre dice que usted lo ayuda con todo».
Ayudar. Esa palabra empezó a dolerme más de lo que debería. Mientras escribía todo eso en la libreta, entendí algo que nunca quise aceptar: mi hijo no me veía como padre. Me veía como respaldo. Como solución automática. Como alguien que siempre iba a estar ahí sin importar qué. El reloj no fue el principio. Fue la confirmación. Ese mismo día decidí revisar mis cuentas. No con miedo. Con frialdad. Como si estuviera revisando la vida de otra persona. Estados de cuenta. Ahorros. Fondos. La casa. Todo. Cuando terminé, tuve que sentarme. Durante 40 años de trabajo había acumulado mucho más de lo que imaginaba. No por ambición, sino por costumbre. Por vivir sencillo. Por pensar siempre en el futuro. Y mi hijo lo sabía. Sabía dónde estaban los documentos. Sabía cuánto tenía. Sabía que yo no gastaba en mí. Por eso el reloj. Por eso la prisa. Por eso la frase que escuchó don Ernesto. Cuando se muera. Esa noche tomé una decisión silenciosa. No iba a gritar. No iba a discutir. No iba a suplicar. Iba a observar. Necesitaba ver hasta dónde llegaba. Al día siguiente lo llamé. Hijo, dije con voz tranquila. Oye, estuve pensando en el reloj. ¿Sí? Respondió rápido. Ya te dije, papá, qué lástima, pero pues ni modo. Sí, dije. Ni modo. Hubo un silencio breve. Oye, añadí. También quería decirte algo. Fui al médico hoy. Ah, respondió sin mucho interés. ¿Y qué tal? Me encontraron un problema en el corazón. Hubo una pausa. ¿Grave? Preguntó. Eso dicen. Posible cirugía. Silencio. No un silencio preocupado. Un silencio incómodo. Bueno, papá, dijo al fin. Tú siempre has sido fuerte. Sí, respondí. Pero por si acaso, quería organizar mis papeles. El testamento. Las cuentas. No vaya a ser. Ah, sí, dijo. Eso es importante. Esperé. ¿Puedes venir mañana? Pregunté. Para explicarte todo. Otra pausa. Mañana no puedo, respondió. Tengo varios pendientes. ¿Qué tal la próxima semana? La próxima semana. Yo hablaba de una posible cirugía del corazón y él quería reagendar. Ahí no sentí tristeza. Sentí claridad. Está bien, dije. Luego vemos. Colgué con una certeza que dolía más que cualquier insulto. No le importaba si yo vivía o moría. Le importaba cuándo. Esa noche saqué el reloj del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Lo observé largo rato. El tic-tac seguía firme. Constante. Como si no supiera nada de traiciones, de herencias, de palabras dichas a la ligera. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir viviendo como hasta ahora. Había pasado la vida siendo responsable. Cumplidor. Padre. Nunca había sido prioridad. Pero estaba a tiempo de cambiarlo. Y lo primero que tenía que hacer, era dejar de reaccionar y empezar a actuar. Al tercer día después de aquella llamada, confirmé lo que ya sabía en el fondo. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. El problema no era el reloj, ni el dinero, ni siquiera las mentiras. El problema era que yo había permitido que mi papel de padre se convirtiera en una función utilitaria. Y eso, una vez que se normaliza, no se corrige con palabras suaves. Decidí volver a la relojería de don Ernesto. No para recuperar el reloj, eso ya estaba hecho, sino para entender algo más profundo. Quería saber si lo que yo estaba viendo era solo mi historia, o si otros también lo habían notado. Don Ernesto me recibió con la misma calma de siempre. Esta vez no me senté de inmediato. Caminé un poco por la tienda, observando vitrinas llenas de relojes antiguos, cada uno con una historia que nadie conocía del todo. ¿Puedo hacerle una pregunta sincera?, le dije. Las únicas que valen la pena, respondió. ¿Usted cree que un hijo puede amar a su padre y aún así explotarlo? No respondió de inmediato. Cerró una caja, acomodó una herramienta y se tomó su tiempo. Creo, dijo al fin, que hay personas que confunden amor con conveniencia. Y cuando se acostumbran a recibir sin dar, dejan de distinguir la diferencia. Asentí en silencio.
Su hijo no fue el primero que entra aquí con algo que no le pertenece, continuó. Y casi nunca es el dinero lo que buscan. Es la urgencia. Lo necesito ya. Eso siempre es mala señal. Le agradecí y me despedí. Al salir, entendí algo importante, no estaba exagerando. No estaba siendo dramático. Lo que estaba ocurriendo tenía nombre. Abuso. Esa tarde me senté nuevamente en la mesa de la cocina, pero esta vez no con recuerdos, sino con documentos. Saqué todos los estados de cuenta de los últimos años. Cada recibo. Cada transferencia. Cada retiro en efectivo que había justificado con alguna historia. Me llevó horas. Cuando terminé, sentí un cansancio distinto. No físico. Moral. Había entregado más de lo que creía. Mucho más. Y no solo dinero. Tiempo. Energía. Tranquilidad. Autoestima. Entendí que mi hijo no había cruzado una línea de golpe. Yo se la había dibujado despacio, con cada no pasa nada, con cada luego vemos, con cada es mi hijo. Esa noche tomé una decisión concreta, iba a dejar de improvisar. Al día siguiente llamé a un abogado. No uno cualquiera. Al mismo que había llevado los asuntos legales cuando murió mi esposa. Un hombre serio, de pocas palabras. Necesito una cita, le dije. Es un asunto familiar. Venga mañana temprano, respondió. Esa noche casi no dormí, pero no por ansiedad. Por preparación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar definitivamente la relación con mi hijo. Y una parte de mí todavía dudaba. Dudaba porque había pasado la vida creyendo que un padre debe aguantar todo. Pero también había aprendido algo en los últimos días, aguantar no siempre es amar. A la mañana siguiente entré a la oficina del abogado con una carpeta gruesa bajo el brazo. Me senté frente a él y le conté todo. Desde el reloj hasta los préstamos, desde las mentiras hasta la frase que me había helado la sangre. Carlos, me dijo después de escucharme con atención, lo que estás describiendo no es un conflicto familiar menor. Es un patrón. ¿Un patrón de qué? Pregunté. De aprovechamiento. Esa palabra cayó con fuerza. ¿Y qué puedo hacer? Pregunté. Legalmente. Me explicó con paciencia. Testamento. Donaciones en vida. Protección de patrimonio. Opciones claras. Sin emociones. Mientras hablaba, sentí algo extraño. Alivio. No porque quisiera castigar a mi hijo, sino porque por primera vez alguien me hablaba de mi vida como algo que también debía ser protegido. Hay algo más que debes saber, añadió. Mientras estés vivo, tu dinero es tuyo. Y tienes todo el derecho de decidir qué hacer con él. Asentí. Entonces quiero hacerlo, dije. Quiero ordenar todo. Y quiero hacerlo ahora. Salí de ahí con una lista de pasos concretos. Nada impulsivo. Nada improvisado. Todo claro. Ese mismo día abrí una cuenta nueva en otro banco. Transferí una parte de mis ahorros. No para esconderlos, sino para asegurarme de que no estuvieran al alcance de quien ya había demostrado no respetar límites. Después volví a casa y saqué una carpeta azul. En ella empecé a guardar copias de todo. Estados de cuenta. Recibos. Fechas. Cantidades. No para acusar. Para recordar. Porque uno de los errores más grandes de los padres es olvidar demasiado rápido. Esa noche volví a llamar a mi hijo. Hijo, le dije. Estuve pensando en lo que hablamos. Sí, respondió. Ya sé. Lo del reloj fue una lástima. Sí, dije. Una lástima. Oye, añadió. ¿Y cómo sigues del corazón? Ahí vamos, respondí. Todavía no saben bien qué va a pasar. Bueno, tú siempre sales adelante. Siempre. Como si fuera una obligación. Oye, dije. Tal vez si necesite ayuda estos días. No para dinero. Para acompañarme. Silencio. Bueno, respondió. Ahorita estoy medio saturado. Pero vemos. Vemos. Colgué y sonreí por primera vez en días. No con alegría. Con certeza. Ya no necesitaba más pruebas. Esa noche saqué el reloj de la caja y lo puse sobre la mesa. Lo abrí. Escuché el tic-tac.
Constante. Seguro. Ese reloj había pasado por guerras, crisis, pérdidas. Había sobrevivido porque alguien lo cuidó. Yo también podía cuidarme. Pero antes de dar el siguiente paso, necesitaba una última cosa. Confirmar hasta dónde llegaba la falta de respeto cuando el dinero parecía estar en juego. Y para eso, iba a darle a mi hijo la oportunidad perfecta de mostrarse tal como era. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña. No era miedo. Tampoco era tristeza. Era una calma tensa, como la que se siente antes de tomar una decisión que sabes que no tiene vuelta atrás. Me quedé unos minutos sentado en la cama, mirando el reloj digital del buró, pensando en lo irónico que era que el tiempo siguiera avanzando como si nada, incluso cuando por dentro todo se estaba reacomodando. Me levanté, me preparé café y me senté frente a la mesa donde había dejado la carpeta azul la noche anterior. La abrí con cuidado, como si al hacerlo pudiera despertar algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Ahí estaban los papeles, ordenados por fechas, por montos, por excusas. Cada hoja era una pequeña prueba de algo que yo había preferido no ver. Marzo de hace 4 años. 5,000 pesos, para completar la renta. Nunca regresaron. Junio del mismo año. 10,000, porque el coche falló. Nunca regresaron. Diciembre. 15,000, para salir del apuro de la tarjeta. Nunca regresaron. Página tras página, la historia se repetía. No eran accidentes. No eran emergencias reales. Eran hábitos. Y los hábitos no se construyen solos. Se permiten. Cerré la carpeta y me recargué en la silla. Pensé en todas las veces que había dicho, no pasa nada. En todas las veces que había confundido amor con permisividad. En todas las veces que había pensado que poner límites era lo mismo que abandonar. Ese día decidí hacer algo distinto. No iba a confrontarlo todavía. No iba a mostrarle nada. No iba a advertirle. Iba a observarlo una vez más. Pero esta vez, con los ojos abiertos. Tomé el teléfono y lo llamé. Hijo, dije cuando contestó. Necesito comentarte algo. Dime, papá, respondió. Pero rápido, voy entrando a una junta. Siempre ocupado. Ayer estuve hablando con el abogado, continué. Por lo del corazón, y por otras cosas. Hubo un silencio breve, pero distinto. No incómodo. Atento. ¿Qué te dijo? Preguntó. Que es importante dejar todo en orden, respondí. Por si acaso. Claro, dijo. Eso es lo más responsable. Responsable. Esa palabra le salía fácil cuando se trataba de mi vida. Quería preguntarte algo, añadí. Sí, si llegara a pasarme algo, ¿sabes dónde están todos mis documentos? No, respondió. Pero podemos ver eso después, ¿no? Después. Es que el médico fue claro, dije. No es seguro. Ahí noté el cambio. Su voz se volvió más despierta. ¿Tan grave así? Preguntó. Eso parece. Bueno, dijo. Pues si habría que revisar eso. El testamento, las cuentas, todo. Todo. ¿Podrías venir mañana? Pregunté. Solo para explicarte dónde está cada cosa. Otra pausa. Mañana no puedo, respondió. Tengo varios pendientes. ¿Te parece si voy el fin de semana? El fin de semana. Siempre más tarde. Siempre cuando ya no importaba. Está bien, dije. El sábado entonces. Perfecto, respondió. Avísame a qué hora. Colgué con una certeza incómoda, no había preguntado cómo me sentía. No había preguntado si estaba asustado. No había preguntado si necesitaba compañía. Solo había reaccionado cuando escuchó palabras como abogado, documentos y testamento. Esa tarde salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire. Pasé por el parque donde solía llevarlo cuando era niño. Me senté en una banca y vi a otros padres jugando con sus hijos pequeños. Me pregunté en qué momento se rompe algo tan simple como eso. ¿Es de golpe? ¿O se desgasta poco a poco? Volví a casa con una decisión firme, el sábado no iba a ser una conversación cualquiera. No iba a ser un reclamo. Iba a ser una prueba. Esa noche casi no dormí. No por nervios. Por anticipación. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba.
A las 2 de la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, con el celular en la mano, hablando por teléfono. Entró sin esperar respuesta, como si la casa siguiera siendo solo un lugar de paso. Déjame terminar esto rápido, me dijo, levantando el dedo. Se sentó en el sillón y siguió hablando otros 5 minutos. Yo me quedé de pie, observándolo, como si lo estuviera viendo por primera vez. Cuando colgó, me miró. Y bien, papá, dijo. ¿Qué es eso tan urgente? Tan urgente. Antes de eso, respondí, dime algo. ¿Te preocupa lo que pueda pasarme? Me miró sorprendido, como si la pregunta fuera fuera de lugar. Claro, respondió. Pero no te adelantes. Tú siempre exageras un poco. Exageras. Asentí despacio. Ven, le dije. Siéntate aquí. Nos sentamos frente a frente. Saqué la carpeta azul y la puse sobre la mesa, sin abrirla. Aquí está todo, dije. Cuentas, documentos, papeles importantes. Sus ojos se clavaron en la carpeta. ¿Todo? Preguntó. Todo, respondí. Se inclinó un poco hacia adelante. Bueno, dijo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Nada todavía, respondí. Solo quería ver algo. ¿Ver qué? Lo miré a los ojos. Ver si en algún momento ibas a preguntarme cómo estoy. El silencio se hizo espeso. Papá, dijo. No empieces con eso. No empieces. Tranquilo, respondí. No estoy reclamando. Solo observando. Cerré la carpeta y me levanté. Eso es todo por hoy, añadí. Gracias por venir. Frunció el ceño. ¿Eso era tan urgente? Sí, respondí. Más de lo que imaginas. Se levantó molesto, tomó su chamarra y se dirigió a la puerta. Avísame cuando quieras ver lo del testamento bien, dijo. No vaya a ser que luego haya problemas. Problemas. Cuando salió, cerré la puerta con suavidad. Me recargué en ella y respiré hondo. Ya no tenía dudas. La prueba estaba completa. Y ahora sí, estaba listo para el siguiente paso. Después de que cerré la puerta tras su salida, no me moví de ahí durante varios minutos. Me quedé recargado en la madera, con la frente apoyada, escuchando el eco del silencio que había dejado. No era un silencio vacío. Era un silencio revelador. El tipo de silencio que llega cuando ya no quedan dudas. No lloré. No sentí rabia. Sentí algo mucho más peligroso, determinación. Durante años había reaccionado. Ahora iba a actuar. Me dirigí a la cocina, guardé la carpeta azul en el cajón más bajo del mueble y me senté con el reloj frente a mí. Lo abrí, le di cuerda con cuidado y lo dejé sobre la mesa. El tic-tac marcaba el tiempo con una precisión que me resultó casi insultante. Mientras yo había vivido en confusión, el tiempo había seguido su curso sin detenerse por nadie. Ahí entendí algo fundamental, el tiempo no se recupera, pero el control sí. Tomé el teléfono y marqué el número del abogado otra vez. Necesito avanzar, le dije cuando contestó. Ya no quiero dejar nada para después. Entonces venga mañana temprano, respondió. Traiga todo lo que considere importante. Esa noche volví a revisar cada documento. No por ansiedad, sino por orden. Estados de cuenta, escrituras, seguros, ahorros. Todo lo que durante años había acumulado sin pensar demasiado. Nunca me consideré un hombre con dinero. Siempre me vi como un trabajador cumplido. Pero los números decían otra cosa. Había construido un patrimonio sólido. No por ambición, sino por constancia. Y alguien estaba esperando el momento adecuado para apropiarse de él. A la mañana siguiente llegué al despacho del abogado con una calma que me sorprendió. Me senté frente a él y le expliqué lo que había ocurrido el sábado. No omití nada. Ni la llamada por el corazón. Ni la falta de preguntas. Ni la obsesión con los documentos. Eso confirma lo que ya sospechábamos, dijo. No hay interés emocional. Hay interés patrimonial. Asentí. Quiero proteger lo que es mío, respondí. No para castigar, sino para dejar de ser vulnerable. Me explicó con detalle las opciones. Donaciones en vida. Cambios de beneficiarios. Reestructuración de cuentas. Todo dentro de la ley. Todo claro. Todo definitivo.
Hay algo importante que debes entender, añadió. Mientras estés vivo, tu dinero es tuyo. Nadie tiene derecho sobre él solo por llevar tu apellido. Esa frase se me quedó grabada. Firmé los primeros documentos ese mismo día. No con gusto, sino con convicción. Transferí una parte de mis ahorros a una cuenta que solo yo controlaba. Cambié accesos. Cancelé autorizaciones. Cerré puertas que nunca debieron estar abiertas. Cada firma era un acto de respeto hacia mí mismo. Al salir del banco me senté un momento en el coche antes de arrancar. Miré mis manos sobre el volante. Eran las mismas manos que habían trabajado toda la vida. Las mismas que habían cargado a mi hijo cuando era pequeño. Las mismas que ahora firmaban para protegerse. No sentí culpa. Sentí alivio. Esa tarde volví a casa y abrí una nueva libreta. Esta no era para recordar el pasado. Era para planear el futuro. Anoté objetivos simples, casi humildes. Dormir sin miedo a llamadas. Gastar en mí sin justificarme. Decidir por mí sin consultar. Parecían cosas pequeñas. En realidad eran enormes. Esa noche volvió a llamar. Papá, dijo. Estuve pensando en lo que hablamos. ¿Así? Respondí con calma. Sí. Creo que deberíamos sentarnos bien a ver lo del testamento. No quiero que luego haya malentendidos. Malentendidos. Esa palabra otra vez. Claro, dije. Ya lo veremos. ¿Cuándo? Pronto. Colgué antes de que pudiera seguir. No necesitaba explicarle nada. No le debía explicaciones. Esa noche soñé con mi abuelo. Estaba sentado en el mismo banco del patio donde solía arreglar cosas. No decía nada. Solo me miraba. Y en esa mirada entendí algo que nunca había querido aceptar: cuidar de uno mismo también es honrar a quienes nos enseñaron a ser fuertes. Al despertar, supe cuál sería el siguiente paso. No iba a enfrentar a mi hijo todavía. No iba a mostrarle nada. Primero iba a asegurarme de algo esencial. Necesitaba confirmar si lo que yo representaba para él era solo dinero, o si quedaba algo de humanidad. Y para eso, iba a ponerlo frente a una situación que ningún padre debería usar, pero que ya no podía evitar. Una situación donde no hubiera dinero de por medio. Solo miedo. Solo urgencia. Solo yo. La decisión ya estaba tomada, pero aún así me tomé 2 días antes de hacer la llamada. No por duda, sino por respeto. Respeto por mí mismo y por el hombre que me enseñó que incluso las decisiones duras deben tomarse con cabeza fría. Durante esos 2 días hice mi vida con normalidad. Desayuné temprano, salí a caminar, arreglé cosas pendientes en la casa. Todo parecía igual por fuera, pero por dentro algo había cambiado para siempre. El reloj seguía conmigo. No lo guardé en el cajón. Lo llevaba en el bolsillo interno del saco, como si necesitara sentir su peso para no flaquear. Cada vez que lo tocaba recordaba una frase de mi abuelo: cuando dudes, vuelve a lo simple. Y lo simple, en ese momento, era saber la verdad completa. La llamada la hice un miércoles por la tarde. Hijo, dije cuando contestó. Necesito decirte algo importante. Dime, papá, respondió. Pero rápido, que voy saliendo. Siempre saliendo. Fui al médico otra vez, continué. Me hicieron más estudios. ¿Y? Preguntó sin demasiado interés. No salió bien, dije. El problema del corazón es más serio de lo que pensaban. El médico habló de una cirugía urgente. Hubo una pausa. Bueno, dijo. ¿Y cuándo sería eso? En unos días, respondí. Pero hay riesgo. Silencio. Ese silencio no estaba lleno de miedo. Estaba lleno de cálculo. ¿Y qué necesitas? Preguntó al fin. Ahí estaba. No, ¿estás bien? No, ¿cómo te sientes? No, te acompaño. Directo a lo práctico. Nada, respondí. Solo, no quería estar solo. Otra pausa. Papá, ya sabes cómo es mi trabajo, dijo. Justo ahorita no puedo ausentarme. Pero estoy seguro de que todo va a salir bien. Seguro. ¿No podrías venir hoy? Pregunté. Aunque sea un rato. Suspiró. Hoy no. Imposible. ¿Qué tal mañana en la noche? Paso rápido. Rápido.
Está bien, dije. Mañana entonces. Colgué con la sensación amarga de quien ya conoce el final de la historia pero aún así decide verla completa. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Esa noche preparé la casa como si fuera a recibir una visita importante. No porque creyera que lo era para él, sino porque lo era para mí. Ordené la sala, limpié la mesa, dejé la carpeta azul guardada. El reloj quedó en mi bolsillo. No iba a mostrarlo todavía. Al día siguiente llegó tarde. No unos minutos. Casi una hora. Cuando sonó el timbre, respiré hondo antes de abrir. Ahí estaba. Con el celular en la mano. Con cara de prisa. Con esa expresión de quien siente que está haciendo un favor. Perdón, papá, dijo. Se me complicó. Entró sin esperar respuesta. Se sentó en el sillón y dejó las llaves sobre la mesa. Bueno, añadió. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el doctor? Me senté frente a él. Dijo que si algo sale mal, comencé. Puede que no despierte. Me miró fijamente. No con tristeza. Con incomodidad. No digas eso, respondió. No sirve de nada pensar en lo peor. A veces sirve, dije. Para prepararse. ¿Prepararse para qué? Preguntó. Para despedirse, respondí. Desviar la mirada fue lo único que hizo. No se levantó. No se acercó. No preguntó más. Papá, dijo. No te pongas dramático. Dramático. Solo quiero saber algo, continué. Si mañana me operan y no despierto, ¿qué harías? Se acomodó en el sillón. Pues, lo que se tiene que hacer, respondió. Ver los papeles. Hablar con el abogado. Arreglar todo. No dijo, lloraría. No dijo, te extrañaría. No dijo, me dolería. Solo habló de trámites. Sentí un frío que no tenía que ver con la historia inventada. Era un frío real. Profundo. Definitivo. ¿Y yo? Pregunté. ¿Importo en algo en esa lista? Me miró como si no entendiera la pregunta. Papá, claro que importas, dijo. Pero no te mueras, ¿no? Eso fue todo. Ahí entendí que no había nada más que probar. Me levanté despacio. Caminé hasta la ventana. Miré la calle unos segundos y luego hablé sin voltearlo a ver. Puedes irte, dije. Ya no necesito nada. ¿Eso era todo? Preguntó molesto. ¿Me hiciste venir solo para esto? Solo para esto. Sí, respondí. Para esto. Se levantó, tomó las llaves y se dirigió a la puerta. Avísame cuando sepas algo de la operación, dijo. Y, bueno, lo del testamento lo vemos luego. Luego. Cerré la puerta detrás de él con suavidad. Me quedé parado ahí, con la mano en la chapa, respirando despacio. No sentí ganas de llorar. Sentí algo más claro. Había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo. Solo que ese día me di cuenta. Saqué el reloj del bolsillo y lo abrí. El tic-tac seguía firme. Constante. Honesto. Como siempre. Gracias, murmuré. Por avisarme a tiempo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Porque cuando la verdad se revela por completo, el alma deja de pelear consigo misma. Y al despertar, supe que ya no quedaba nada por esperar. Lo que venía ahora no era una prueba. Era una consecuencia. El día siguiente amaneció con una claridad extraña. No era un día distinto a otros, pero yo sí lo era. Me levanté temprano, me duché sin prisa y me vestí con cuidado. Elegí una camisa limpia, un saco sencillo y metí el reloj de bolsillo en el interior, justo a la altura del pecho. No como protección. Como recordatorio. Ese día no iba a improvisar nada. A media mañana sonó el teléfono. Era él. Papá, dijo. Estuve pensando en lo de ayer. Yo también, respondí. Creo que exageramos un poco, añadió. Mejor sentémonos a hablar bien, con calma. Con calma. Esa palabra siempre aparecía cuando sentía que algo podía escapársele de las manos. Está bien, dije. Ven hoy por la tarde. Perfecto, respondió rápido. Paso a eso de las 2. Colgué y me senté en la mesa de la sala. Saqué la carpeta azul y la coloqué frente a mí.
No la abrí. Aún no. El reloj seguía guardado. Todo tenía su momento. A las 2:20 escuché el timbre. Abrí la puerta. Entró sin saludar, hablando por teléfono, como siempre. Se sentó en el sillón y siguió con su conversación otros minutos mientras yo lo observaba en silencio. Cuando colgó, me miró. Bueno, papá, dijo. ¿De qué querías hablar? Me senté frente a él. Quiero que me mires a los ojos, respondí. Frunció el ceño, pero lo hizo. Dime una cosa, continué. ¿Por qué vendiste el reloj de tu abuelo? Suspiró con fastidio. ¿Otra vez eso? Ya te expliqué. Estaba guardado, no servía para nada. No te pregunté eso, dije. Te pregunté por qué. Se encogió de hombros. Porque necesitaba el dinero. ¿Para qué? Insistí. Para vivir, papá, respondió. Las cosas cuestan. Asentí despacio. ¿Sabes cuánto vale ese reloj? Pregunté. Se quedó en silencio. 30.000, dijo al fin. Lo que me dieron. No, respondí. Vale mucho más. Me levanté, caminé hasta la mesa y abrí la carpeta azul. Saqué un documento y lo coloqué frente a él. Una evaluación profesional, dije. Léela. Sus ojos recorrieron el papel. El color empezó a desaparecer de su rostro. ¿Qué es esto? Preguntó. La verdad, respondí. Ese reloj vale más de lo que imaginas. Mucho más. Trató de reír nervioso. Bueno, papá, ya que, dijo. Igual ya se vendió. No, respondí con calma. No se vendió. Me miró con incredulidad. ¿Cómo que no? Porque don Ernesto nunca lo compró, dije. Sabía que no era tuyo para vender. Sabía lo que significaba. Se levantó del sillón. ¿Entonces dónde está? Preguntó. Saqué el reloj del bolsillo y lo coloqué sobre la mesa, frente a él. El tic-tac llenó la sala. Se quedó inmóvil. ¿Cómo? Balbuceó. Porque hay cosas que no se venden, respondí. Y personas que no se dejan engañar. Su expresión cambió. La sorpresa dio paso a algo más oscuro. Papá, dijo. Déjame explicarte. Llevas años explicando, respondí. Hoy solo vas a escuchar. Abrí la carpeta otra vez y empecé a sacar papeles. Aquí están todos los préstamos que me pediste, dije. Fechas, montos, excusas. Aquí está el aval que pusiste sin permiso. Aquí están los depósitos que nunca regresaron. Papá, eso es exagerar, interrumpió. Yo siempre pensé pagarte. Pensar no es pagar, respondí. Y usar no es amar. Apretó los puños. ¿Y qué quieres? Preguntó. ¿Que te pida perdón? Quiero la verdad, dije. Solo eso. Me miró unos segundos. Luego habló. Está bien, dijo. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Vendí el reloj porque sabía que tú no harías nada. Sabía que no te darías cuenta. Siempre te quedas callado. Cada palabra fue un golpe. Y sí, continuó. Pensé que igual, cuando te murieras, todo iba a ser mío. ¿Cuál es el problema? Ahí se rompió algo. No en mí. Entre nosotros. El problema, respondí con voz firme, es que para ti yo ya estaba muerto. El silencio fue absoluto. Te voy a decir algo, continué. Un padre no está obligado a financiar su propio desprecio. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Vete, dije. Hoy. ¿Qué? Preguntó. ¿Así nada más? Así, respondí. Ya hablaremos cuando aprendas la diferencia entre ser hijo y ser interesado. No puedes hacerme esto, gritó. Soy tu hijo. Fui tu padre, respondí. Tú decidiste dejar de ser mi hijo. Salió dando un portazo. Me quedé solo en la sala, con el reloj sobre la mesa y la carpeta azul cerrada. Respiré hondo. No sentí victoria. Sentí liberación. Y supe que lo más difícil ya había pasado. Lo que venía ahora, era aprender a vivir sin miedo. Después de que cerré la puerta, el silencio volvió a ocupar la casa. Pero ya no era el mismo silencio de antes.
No era el silencio de la espera, ni el de la decepción contenida. Era un silencio distinto, más limpio, más honesto. Un silencio que no exigía nada. Me quedé de pie unos segundos, mirando la puerta como si todavía pudiera escuchar su respiración del otro lado. Luego regresé a la mesa y me senté frente al reloj. El tic-tac seguía ahí, constante, indiferente a todo lo que acababa de ocurrir. Me di cuenta de que, por primera vez en años, ese sonido no me producía nostalgia. Me producía calma. Esa noche no cené. No porque no tuviera hambre, sino porque necesitaba digerir algo más que comida. Me preparé un té, apagué las luces innecesarias y me senté en la sala, dejando que los pensamientos pasaran sin intentar detenerlos. Pensé en todas las veces que había imaginado ese momento. Siempre lo había visualizado con gritos, con reproches, con lágrimas. Nunca con esa serenidad casi incómoda que ahora sentía. No había ganado nada. Tampoco había perdido lo que realmente importaba. Lo que había perdido, ya lo había perdido hacía años. Dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin sueños. Como no dormía desde que murió su madre. A la mañana siguiente desperté con una claridad extraña. No una claridad optimista, sino una claridad firme. Desayuné despacio, abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de revisar el teléfono apenas abrir los ojos. No había llamadas que temer. No había mensajes que anticipar. Salí a caminar. Caminé sin rumbo durante casi una hora. Observé a la gente, los negocios, los árboles que nunca había mirado con atención. Me di cuenta de algo simple pero revelador: el mundo no se había detenido porque yo había dejado de sostener a alguien más. Regresé a casa con una decisión clara. No iba a esperar una disculpa. No iba a buscar reconciliación. No iba a explicar mi postura a nadie. La dignidad no se negocia. Ese mismo día recibí el primer mensaje. Papá, hablemos. No era para tanto. Lo leí sin emoción. No respondí. Al día siguiente llegó otro. Estás exagerando. No puedes cortarme así. Lo borré. Luego vino la llamada. No contesté. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de silencio y ruido externo. Silencio en mi casa. Ruido en el teléfono. Mensajes cada vez más insistentes. Algunos enojados. Otros lastimeros. Ninguno sincero. No había un solo perdón. Había muchos necesito. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mí. Cambios pequeños, pero constantes. Dejé de justificar mis decisiones. Dejé de sentir culpa por gastar en mí. Dejé de explicar por qué no contestaba el teléfono. Fui al banco y terminé de ajustar mis cuentas. Cambié beneficiarios. Organicé mis ahorros. No por rencor, sino por orden. Porque el caos emocional siempre se filtra primero por lo financiero. Después fui a la casa funeraria y dejé pagados algunos servicios. No porque pensara morir pronto, sino porque quería cerrar pendientes. Nunca había tenido el lujo de pensar en mí de esa manera. Una tarde recibí la visita de un vecino. Un hombre mayor, jubilado, con quien apenas cruzaba saludos. Lo noto diferente, me dijo. Más tranquilo. Sonreí. Aprendí a dejar de cargar cosas que no me correspondían. Asintió como si entendiera exactamente de qué hablaba. Empecé a hacer cosas que había postergado durante años. Arreglé la casa. Cambié muebles. Pinté paredes. Doné cosas viejas que guardaba por costumbre, no por apego real. Cada objeto que salía parecía aligerar el espacio, y a mí. Una mañana llevé el reloj al banco y lo guardé en una caja de seguridad. No porque tuviera miedo de perderlo, sino porque ya no necesitaba tenerlo encima todo el tiempo. Ya había cumplido su función. Me había recordado quién era. Ese mismo día, al salir del banco, me senté en una cafetería por primera vez en años. Pedí café y me quedé observando a la gente pasar. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho algo solo porque me daba la gana. Esa tarde recibí otro mensaje. Papá, estoy pasando por un momento difícil. Lo leí con calma. Lo volví a leer. Y entendí algo que me dolió aceptar: no estaba pasando por un momento difícil. Estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones.
No respondí. Con el paso de las semanas, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Los mensajes más cortos. El tono cambió. Ya no había reclamos. Había preocupación. Pero no era preocupación por mí. Era preocupación por lo que había perdido. Un domingo por la tarde me senté en el patio con una libreta nueva. No para hacer cuentas. No para escribir reclamos. Para escribir planes. Planes sencillos. Viajar. Aprender algo nuevo. Cuidar mi salud. Elegir mi compañía. Escribí todo sin pensar demasiado. Como si por fin me hubiera dado permiso. Esa noche, mientras cerraba la libreta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. No por haber ganado una discusión, sino por haberme elegido. Y supe que, aunque el camino que venía no iba a ser fácil, al menos iba a ser mío. El verdadero cambio no llegó de golpe. No fue una epifanía ni una escena dramática. Llegó en pequeños detalles que antes no notaba porque siempre estaba ocupado resolviendo problemas ajenos. El primer cambio fue el cuerpo. Dejé de despertar con ese nudo en el estómago que se siente cuando sabes que alguien va a pedirte algo. Mi respiración se volvió más lenta. Más profunda. Como si el aire por fin encontrara espacio. Decidí hacer algo que llevaba años postergando, viajar. No un viaje planeado durante meses, ni uno caro, ni uno para presumir. Un viaje sencillo. Elegí un lugar tranquilo, de esos donde nadie te conoce y no tienes que explicar quién eres ni por qué estás solo. Preparé una maleta pequeña, cerré la casa y me fui sin avisarle a nadie. Durante el trayecto pensé mucho en mi vida. En cómo había confundido responsabilidad con sacrificio eterno. En cómo había aprendido a ser fuerte para todos menos para mí. Me di cuenta de que nunca me había permitido ser vulnerable sin sentir culpa. Siempre había alguien que necesitaba algo más que yo. Llegué al destino por la tarde. Me hospedé en una posada pequeña, atendida por una pareja mayor que se notaba en paz. No hicieron preguntas. Me dieron la llave y me desearon buena noche. Esa simple normalidad me hizo sentir algo que no esperaba, alivio. Esa primera noche salí a caminar sin rumbo. Escuché el sonido del mar, o del viento, o del silencio, y entendí que había vivido demasiados años encerrado en una idea equivocada, que ser padre significaba desaparecer como individuo. Nadie me lo había pedido directamente. Yo mismo me había borrado poco a poco. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Desayunaba sin prisa. Leía el periódico completo. Caminaba largas distancias. Observaba a la gente. Nadie me pedía explicaciones. Nadie esperaba nada de mí. Y eso, lejos de hacerme sentir inútil, me hizo sentir libre. Conocí a otras personas mayores. Hombres y mujeres que también habían llegado a ese punto donde la vida te obliga a replantearlo todo. Algunos habían perdido parejas. Otros habían perdido hijos, no por muerte, sino por distancia emocional. Todos compartíamos algo en común, habíamos pasado demasiado tiempo siendo necesarios y muy poco tiempo siendo valorados. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza, un hombre de mi edad se sentó a mi lado. Empezamos a hablar sin formalidades. Le conté parte de mi historia. No toda. Solo lo suficiente. Me escuchó con atención y luego dijo algo que se me quedó grabado. No estás solo. Solo dejaste de ser explotado. Regresé a casa después de una semana distinto. No rejuvenecido. No eufórico. Distinto. Como si me hubiera quitado un peso que llevaba tanto tiempo encima que ya no lo reconocía como carga. Lo primero que hice fue mirar mi casa con otros ojos. Ya no era el escenario de esperas frustradas. Era mi espacio. Mi refugio. Empecé a cambiar cosas. Pinté paredes. Reacomodé muebles. Tiré objetos que guardaba solo por costumbre. Cada cambio físico traía consigo un cambio interno. Me inscribí en un gimnasio pequeño, uno pensado para personas de mi edad. Nada de música estridente ni espejos intimidantes. Un lugar tranquilo, con gente que entendía que el objetivo no era competir, sino mantenerse vivo. Empecé despacio. Caminatas. Ejercicios simples. Constancia. Ahí conocí a otros hombres que también habían pasado por situaciones parecidas. Historias distintas, patrones similares. Hijos que solo llamaban cuando necesitaban algo.
Familias que daban por sentado que el padre siempre iba a estar. Empezamos a reunirnos fuera del gimnasio. Cafés. Pláticas largas. Risas que no recordaba haber tenido. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes, pero cada vez menos. Algunos días ninguno. Otros, uno breve. Ya no me alteraban. Había aprendido a leerlo sin engancharme. Sin sentir que debía responder para justificar mi existencia. Un domingo por la mañana saqué el reloj de la caja de seguridad del banco y lo llevé a casa. Me senté en el patio, lo abrí y escuché el tic-tac. Por primera vez no lo sentí como una carga ni como un recuerdo doloroso. Lo sentí como lo que siempre fue, una herencia de amor bien entendida. Tranquilo, le dije en voz baja. Ya está todo en orden. Empecé a gastar dinero en mí sin pedir permiso a nadie. Ropa nueva. Un buen sillón. Libros. Cosas sencillas, pero elegidas por gusto, no por necesidad de agradar. Cada compra era un recordatorio de que yo también merecía comodidad. Una tarde recibí una llamada inesperada. Papá, dijo su voz al otro lado. ¿Podemos vernos? No respondí de inmediato. No por venganza. Por honestidad. ¿Para qué? Pregunté. Hubo un silencio largo. Para hablar, respondió. Las cosas no me están saliendo bien. No pregunté más. Lo pensaré, dije. Te aviso. Colgué con el corazón tranquilo. No porque no me importara, sino porque ya no estaba dispuesto a reaccionar desde la culpa. Esa noche escribí en la libreta una frase que había escuchado durante el viaje y que ahora entendía de verdad. No todos los que te llaman familia merecen acceso a tu vida. Cerré la libreta y apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al futuro. Sentí curiosidad. Pasaron algunos días antes de que volviera a llamar. No fueron días de tensión ni de espera. Fueron días normales, tranquilos, casi nuevos para mí. Despertaba temprano, hacía ejercicio, desayunaba con calma. Empezaba a conocerme en un ritmo distinto, uno que no giraba alrededor de nadie más. La llamada llegó un martes por la tarde. Papá, dijo. ¿Pensaste en lo que te dije? Sí, respondí. Lo pensé. ¿Y? Preguntó. Podemos vernos, dije. Pero no para lo que tú crees. Hubo un silencio corto. ¿Entonces para qué? Preguntó. Para hablar con la verdad, respondí. No para negociar. Aceptó. Quedamos de vernos al día siguiente por la mañana. No en la casa. En un café pequeño cerca del centro. No quería que entrara de nuevo en mi espacio. No todavía. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí café y me quedé observando a la gente pasar. Cuando lo vi llegar, lo reconocí de inmediato, pero algo había cambiado. Caminaba distinto. Más lento. Más encorvado. Ya no tenía esa seguridad automática de quien sabe que siempre hay un respaldo esperando. Se sentó frente a mí sin saludar. Suspiró. Gracias por venir, dijo al fin. Gracias por llegar, respondí. Pidió café. Se quedó mirando la mesa unos segundos antes de hablar. Las cosas no están bien, dijo. Perdí el trabajo. No respondí. Lo dejé continuar. Y, añadió. Las deudas se me juntaron. No pensé que iba a pasar tan rápido. Asentí con calma. Lo siento, dije. De verdad. Me miró sorprendido. ¿Eso es todo? Preguntó. ¿No vas a decir nada más? ¿Qué esperabas que dijera? Pregunté. No sé, respondió. Algo como, te ayudo, supongo. Ahí estaba. Sin rodeos. Sin disfraces. Ayudar no es lo mismo que rescatar, dije. Y yo ya te rescaté demasiadas veces. Se recargó en la silla. Papá, cometí errores, dijo. Pero soy tu hijo. Y yo fui tu padre, respondí. Durante toda mi vida. Me miró con una mezcla de enojo y frustración. ¿Entonces qué quieres? Preguntó. Quiero saber algo, respondí. ¿Estás aquí porque me necesitas o porque me valoras? No respondió de inmediato. Bajó la mirada. No sé, dijo al fin. Supongo que las dos cosas. Negué despacio.
No, respondí. Cuando alguien valora, viene antes de necesitar. El silencio se volvió pesado. Papá, dijo. No puedo solo. Yo tampoco pude, respondí. Y aún así seguí adelante sin usar a nadie. Levantó la vista. ¿Eso es un castigo? Preguntó. No, respondí. Es una consecuencia. Me incliné un poco hacia adelante. Durante años confundiste mi amor con disponibilidad infinita. Pensaste que siempre iba a estar ahí para cubrir tus errores. Y yo lo permití. Esa parte es mía. Pero ya no más. Entonces, empezó. ¿Ya no te importo? Lo miré a los ojos. Me importas, dije. Pero no a costa de desaparecer yo. Se quedó en silencio. Bebió café. Sus manos temblaban un poco. ¿Hay algo que pueda hacer? Preguntó. Esa fue la primera pregunta distinta que escuché de él en mucho tiempo. Sí, respondí. Hacerte cargo de tu vida. ¿Y tú? Preguntó. ¿No vas a ayudarme en nada? Puedo escucharte, dije. Puedo respetarte si me respetas. Puedo estar cuando no haya dinero de por medio. Frunció el ceño. Eso no sirve de mucho, murmuró. Sirve de todo, respondí. Solo que no estás acostumbrado. Pagamos la cuenta. Nos levantamos. Caminamos juntos unos metros en silencio. Papá, dijo antes de despedirse. No pensé que ibas a cambiar tanto. Yo tampoco, respondí. ¿Pero era eso, o seguir perdiéndome? Asintió sin decir nada. Se dio la vuelta y se fue. Lo vi alejarse sin ese nudo en el estómago que solía sentir. No sentí culpa. No sentí orgullo. Sentí algo más honesto. Paz. Regresé a casa caminando. Pensé en la conversación. No en lo que dijo. En lo que no dijo. No hubo un perdón. No hubo reconocimiento real. Solo necesidad. Y eso confirmó algo que ya sabía, el cambio verdadero no se mide por palabras, sino por lo que alguien está dispuesto a perder para hacerlo. Esa noche saqué el reloj y lo puse sobre la mesa. Lo abrí. Escuché el tic-tac. Todavía no, le dije. Pero ya no falta tanto. Porque aunque había puesto límites, sabía que la historia aún no había terminado. Aún quedaba una última prueba. Y esta vez, no iba a venir de mí. Los días posteriores a ese encuentro fueron silenciosos. No incómodos, no tensos. Silenciosos de verdad. Como cuando una herida deja de sangrar pero todavía duele si la tocas. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo intentos disfrazados de casualidad. Era evidente que algo había cambiado, pero todavía no sabía en qué dirección. Yo seguí con mi rutina. Gimnasio por la mañana. Café tranquilo después. Lectura. Pequeños arreglos en la casa. Empecé a disfrutar tareas que antes me parecían insignificantes. Regar las plantas. Cocinar solo para mí. Escuchar música sin pensar si a alguien más le molestaba. Cada acto era una declaración silenciosa, sigo aquí. Una tarde, mientras acomodaba unos papeles viejos, encontré una foto olvidada. Él y yo, muchos años atrás. Yo más joven. El pequeño, sonriendo con una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Me quedé mirando la imagen largo rato. No sentí rabia. Sentí una tristeza tranquila. De esas que no piden revancha. Guardé la foto sin romperla. Porque sanar no es borrar el pasado. Es ponerlo en su lugar. Esa noche soñé con mi padre. No con reproches. No con advertencias. Solo estaba sentado, limpiando el reloj como solía hacerlo. Me miró y asintió, como diciendo, ya entendiste. Me desperté con los ojos húmedos, pero con el pecho liviano. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Don Carlos? Preguntó una voz femenina. Sí, respondí. Le hablo del Hospital General, dijo. Tenemos registrado su número como contacto de emergencia de su hijo. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí. No pánico. No desesperación. Atención. ¿Qué pasó? Pregunté. Tuvo un accidente menor, respondió. Nada de gravedad inmediata, pero necesitamos que alguien venga a firmar unos documentos.
Cerré los ojos un segundo. Voy para allá, dije. No porque fuera mi obligación, sino porque era mi elección. En el trayecto al hospital no ensayé discursos ni reproches. Tampoco me preparé para rescatarlo. Solo fui. Presente. Entero. Con límites claros. Lo encontré sentado en una camilla, con un brazo vendado y el rostro cansado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de alivio. No de amor. De alivio. Papá, dijo. Gracias por venir. Estoy aquí, respondí. Nada más. Firmé los papeles. Escuché al médico. Nada grave. Solo un susto y varias consecuencias acumuladas. Cuando salimos, caminamos en silencio por el pasillo. Pensé que no vendrías, dijo. Yo también, respondí con honestidad. Nos sentamos en una banca. Las cosas se me salieron de control, dijo al fin. Todo. Asentí. Eso pasa cuando se vive pensando que siempre habrá alguien que arregle lo que uno rompe. No discutió. No te estoy pidiendo dinero, añadió rápido. Solo, no sé qué hacer. Lo miré con atención. No vi manipulación esta vez. Vi cansancio. Pero el cansancio no siempre es arrepentimiento. A veces solo es choque con la realidad. Te voy a decir algo, dije. No puedo vivir tu vida por ti. Ni salvarte de cada caída. Pero tampoco voy a desaparecer. ¿Entonces? Preguntó. Entonces te ofrezco algo distinto, respondí. Presencia sin rescate. Apoyo sin dinero. Escucha sin sacrificio. Bajó la mirada. No es lo que esperaba, dijo. Lo sé, respondí. Pero es lo que necesito para no perderme otra vez. Guardó silencio largo rato. Tengo miedo, admitió al fin. Esa palabra cambió todo. El miedo no se quita pidiendo dinero, dije. Se enfrenta haciéndose responsable. Nos levantamos. Lo acompañé a la salida. Antes de irse, se detuvo. No sé si sé cómo ser distinto, dijo. Yo tampoco sabía, respondí. Y aún así aprendí. Nos despedimos sin promesas. Sin planes. Sin fechas. Solo con verdad. Regresé a casa caminando despacio. Me senté en el patio y saqué el reloj. Lo abrí. El tic-tac seguía marcando el tiempo. No el pasado. El presente. Esa noche entendí algo fundamental: poner límites no te convierte en un hombre duro. Te convierte en un hombre honesto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que, pasara lo que pasara después, yo ya había ganado. No porque él cambiara, sino porque yo no iba a volver a traicionarme. El tiempo no hizo milagros. No convirtió a mi hijo en alguien distinto de la noche a la mañana. No borró los errores. No recompuso mágicamente lo que se había roto durante años. Pero sí hizo algo más importante. Me dio perspectiva. Las semanas siguientes al hospital fueron tranquilas. Demasiado tranquilas para alguien que durante décadas vivió resolviendo urgencias ajenas. Hubo algunos mensajes esporádicos. Llamadas breves. Ninguna exigencia directa. Ninguna petición de dinero. Solo frases cortas. A veces torpes. A veces incómodas. Como si no supiera bien qué decir cuando ya no estaba hablando con un banco, sino con una persona. Yo seguí con mi vida. Seguí yendo al gimnasio. Seguí juntándome con los amigos que había hecho en esa nueva etapa. Seguí viajando de vez en cuando, no para escapar, sino para disfrutar. Aprendí a estar solo sin sentirme abandonado. Aprendí a estar acompañado sin sentirme utilizado. El reloj de bolsillo volvió a ocupar su lugar natural. Ya no como símbolo de carga ni como prueba de algo que debía proteger con miedo. Ahora era simplemente parte de mi historia. Lo sacaba de vez en cuando. Lo limpiaba. Le daba cuerda. Escuchaba su tic-tac como quien escucha una voz antigua que ya no reclama, solo acompaña. Una tarde, mientras estaba sentado en el patio, pensé en algo que nunca me había permitido pensar antes. ¿Qué hubiera pasado si nunca reaccionaba? La respuesta fue clara y brutal. Habría envejecido esperando migajas. Habría muerto cansado, no por el trabajo, sino por la humillación aceptada. Habría confundido amor con resignación hasta el último día. Y entendí algo que me costó toda una vida aprender.
El amor verdadero no exige que te destruyas para probarlo. Un sábado por la mañana recibí una visita inesperada. No era él. Era alguien que no veía desde hacía años. Un viejo compañero de trabajo, ya jubilado también. Se sentó conmigo, tomamos café y platicamos largo rato. «Te ves distinto», me dijo. «Más firme». Sonreí. «Aprendí a elegir», respondí. «¿Elegir qué?» «Elegirme», dije sin dudar. Asintió como quien entiende algo tarde, pero lo entiende. Esa noche escribí en mi libreta algo que hoy sé que resume toda esta historia. No todos los vínculos que nacen del amor sobreviven a la falta de respeto. No escribí con rabia. No escribí con tristeza. Escribí con claridad. Los meses pasaron. Hubo un par de intentos más de acercamiento. Más sobrios. Más contenidos. Sin dramatismo. Sin reproches. No abrí la puerta del todo, pero tampoco la cerré con violencia. Dejé una rendija. No por obligación. Por elección. Porque también aprendí algo importante. Perdonar no es volver al mismo lugar. Es avanzar sin cargar veneno. Hoy, a mis años, no me considero un hombre amargado. Tampoco un hombre victorioso. Me considero un hombre libre. Libre de la necesidad de ser aprobado. Libre de la culpa heredada. Libre de la idea de que ser padre significa desaparecer. Si algún día mi hijo aprende de verdad, no por necesidad, sino por conciencia, sabré reconocerlo. Y si no, también estaré bien. Porque entendí que mi valor no depende de quién me llame papá. Depende de cómo me trato a mí mismo. A veces, cuando cae la tarde, me siento en el patio con el reloj en la mano y hablo en voz baja, como hacía mi abuelo. Gracias, le digo. Me enseñaste a tiempo. El tic-tac responde, constante, sereno. El tiempo de un hombre honrado vale oro. No porque produzca dinero, sino porque sabe cuándo dejar de regalarse a quien no lo valora. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo, de hombre a hombre, de padre a padre, de persona a persona. Si estás siendo explotado. Si te están faltando al respeto. Si te tratan como recurso y no como ser humano. No estás obligado a quedarte. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. A veces, perder una relación es el precio de salvarte a ti mismo. Y créeme. Vale la pena. Un abrazo sincero. Desde una vida nueva. Desde una casa en paz. Desde un hombre que aprendió, por fin, a respetarse.